En esta ocasión hablaremos acerca de cómo llevarnos mejor entre unos y otros. ¿Te has dado cuenta que en estos tiempos es difícil llevarse bien, ya que todos estamos en un mismo lugar? Yo no sé cómo sea tu casa, si es grande, es pequeña, si los espacios que tienes, todo lo compartes o cada quien tiene sus cosas, pero realmente en esta temporada llevarnos bien resulta algo complicado. Y por eso me gustaría hablarte de unas cosas de cómo mejorar un poco las relaciones durante este tiempo que si lo aplicamos seguramente nos puede ayudar a disfrutar lo que hacemos y tal vez a tener nuevos hábitos. Primero que nada me gustaría decirte que en alguna ocasión Jesús expresó estas palabras. Todo reino dividido contra sí mismo está destinado al fracaso. Esto quiere decir un lugar, un país en donde no hay una unidad, seguramente estará destinado al fracaso. Jesús lo expresó, pero después añadió lo siguiente. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Esta es la clave de las relaciones en la familia. Nosotros debemos de saber que la pelea es el enemigo principal para que nosotros no podamos llevarnos bien e incluso podamos llegar hasta aborrecernos. Ahora, es importante que apliquemos este principio que dijo Jesús, la unidad. En alguna otra ocasión también Jesús expresó lo siguiente acerca del poder que había en el acuerdo. Dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, dice que el Padre lo concedería y sería hecho. Significa que cuando en una familia estamos de acuerdo sobre un tema, seguramente Dios bendecirá ese acuerdo y podremos alcanzarlo, obviamente expresándolo de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Pero mira, esto significa que, y se puede aplicar en todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, ahorita que todos estamos en casa, lo primero que debemos de hacer es llegar a acuerdos. Es podernos sentar. Nosotros como familia, al principio que todo esto inició, lo llegamos a hacer. Nos sentamos a la mesa y empezamos a expresar cada uno de nosotros las cosas que no nos gustaban y las cosas que nos agradaban. Esto quiere decir las palabras que nos decíamos, porque en medio de estar todos juntos tanto tiempo, y aunque no estuviéramos en esta temporada, nos ocurre. Hay palabras y hay actitudes que no nos agradan de las otras personas. Es normal que siendo personas tan distintas haya roces y es por eso que llegar a acuerdos es lo mejor que podemos hacer, porque Jesús lo dijo, cuando una casa está dividida o cuando un reino está dividido, seguramente se desintegrará o vendrá a un fracaso. Cuando llegas a un acuerdo, es importante que entendamos que siendo nuestro mayor enemigo son las peleas, alguna vez yo escuché a alguien decir, y esta es una frase típica de todas las madres mexicanas, se necesitan dos para que exista una pelea. En alguien tiene que caber la prudencia. Obviamente ninguno quiere ser el prudente y nadie quiere ceder, pero debemos de saber algo. Jugamos para el mismo equipo. En una familia lo importante es entender que somos parte del mismo equipo. Es decir, por ejemplo, en un partido de fútbol, el equipo tira hacia una sola portería, mientras que el equipo contrario lo hace para otra. Pero ¿qué pasaría si un integrante de ese equipo quiere anotar gol a su propia portería? Seguramente sería odiado por todos los compañeros, por todos los integrantes de su equipo. De la misma manera, si nosotros no entendemos que somos parte de un mismo equipo, que todos debemos de buscar el beneficio de todos, jamás estaremos dispuestos a ceder. Jesús nos dejó este ejemplo en cuanto a él se puso antes a los demás, antes que a sí mismo, antes que su propio beneficio, al dar su vida por cada uno de nosotros. De la misma manera, este principio se aplica dentro de la familia. Yo tengo que saber que mi familia es antes que yo mismo. Y esto significa que voy a ceder. Tal vez son tiempos en la televisión, tal vez son tiempos en los espacios, tal vez es con mucha paciencia cuando los hijos tienen que hacer tareas, en donde alguien tiene que ceder, en donde tenemos que saber que son cosas que vamos a compartir. Tal vez algunos cederemos a ver la película que no nos agrada, pero tal vez a otro miembro sí le gusta. A veces todos tenemos gustos tan distintos, pero debemos de aprender a ceder en estas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y leímos y les pude expresar estas palabras que dijo Jesús. Cuando una casa está dividida, ésta se desintegrará.
Necesitamos aprender no solamente a sobrevivir, sino a disfrutar y a vivir con nuestra familia. Entonces, yo te recomendaría que pudieras hacer estas cosas. Y por último, quisiera decirte lo siguiente. Si hay muchos conflictos entre ustedes, te recomendaría hacer un ejercicio que a mí me ayudó, no porque nosotros no tuviéramos problemas, sino porque también los hemos tenido. Y este ejercicio a mí me ayudó mucho. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Una vez el autor de un libro expresó lo siguiente. Es importante que nosotros sepamos que hay cosas que no nos agradan, pero cuando nosotros enfatizamos aquellas que no nos agradan, seguramente terminaremos aborreciendo a esa persona. Y este ejercicio, él decía que tenías tú que tomar una libreta. En esa libreta tú ibas a anotar todas aquellas buenas cosas que tiene la persona con la que estás teniendo un roce. Es decir, supongamos que tienes un roce esposo con esposa. ¿Qué te recomiendo hacer? Esposo y esposa, sin que el otro lo sepa, empieza a anotar en esta libreta todas aquellas cosas buenas que tú veas en el día. Solamente anota una por día. Por ejemplo, tú miras que ese día se le ocurrió levantar sus calcetines, ok, lo anotas. Si tal vez ella te preparó la comida que te gusta, lo anotas. Ella es una buena cocinera, me consiente. Todo eso tienes que hacerlo por escrito. En esas cosas, en esa libreta está prohibido escribir defectos. Es decir, solo vas a escribir virtudes. Se aplica igual con los hijos, porque yo creo que todos los padres en algún momento decimos, ay, hijo mío, por favor, aléjate de aquí. O tal vez los hijos también para con los padres. Pero si haces este ejercicio y solamente anotas virtudes y cada vez que empieces a recordar cosas que te molestan de esa persona, lee esas hojas y recordarás todas aquellas buenas cosas, porque como seres humanos tendemos a enfatizar lo malo antes que lo bueno. Por ejemplo, también lo puedes hacer en esta temporada. Sé que todos hablan de lo malo que es estar en el encierro, pero ¿qué tal si escribes acerca de todas las cosas buenas que has obtenido mientras estás en casa? Anótalas y cuando te entre la desesperación, entonces lee esas cosas nuevamente. Este autor hizo ese ejercicio con una pareja que estaba a punto de divorciarse. Después, lo que hizo esta mujer es que dice que le entregó esas hojas de todas las virtudes a su esposo. Ahora, no eran virtudes de la esposa, eran virtudes del esposo. Se las entregó. El amor que ella tenía hacia su esposo cambió totalmente su perspectiva porque ahora se enfocaba en las cosas buenas. Cuando el esposo lo leyó, y se dio cuenta de aquellas cosas que su esposa pensaba de él, en lugar de reproches, en lugar de los errores, veía solamente las virtudes, hubo una reconciliación. Entonces, ¿esto qué significa? Que la unidad se logra a través de decir cosas amables y agradables de las otras personas. Si tú haces este ejercicio, seguramente te podrá ayudar, pero tómalo como un hábito, tal vez no sea solo por escrito, sino trata de expresar también estas palabras con la gente que te rodea, porque todos necesitamos palabras de afirmación, palabras que nos hagan saber que hacemos las cosas bien más que las que hacemos mal, porque cuando enfatizamos las buenas, seguramente alcanzaremos todo lo que deseamos, porque recuerda el principio que dijo Jesús, cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo, las cosas les son concedidas. Si nosotros como familia nos ponemos de acuerdo a través de la aceptación, a través de reconocer las virtudes, seguramente nos beneficiará y nos podremos llevar mejor.